Estamos en contacto ya con la abogada doctora, O sea, que es nuestra asesora, que ya vino varias veces al programa, Mara Mokevich. Y nada más y nada menos que, ¿qué mejor que una mujer para que nos asesore en el tema, ¿no? Exactamente. Bienvenida, Mara. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo está? Hola, buenas tardes. Hola, Matías. Hola, Fernando. ¿Cómo están? estás? Muy Gracias bien. a Dios, muy bien. Muchas gracias por estar nuevamente asesorándonos acá, siempre de tu mirada profesional. Bueno, ¿cuál Muchas es el gracias. La Sí. verdad que es lamentable lo que vos estás recordando, que es el caso de este papá, Sí, de que se apersona en un juzgado de paz letrado, por eso Sí. pudo sacar una sentencia, porque si no los juzgados de paz no pueden resolver amparos. bien. El juzgado de paz letrado de Guaminí, en la provincia de Buenos Aires, Sí, pidiendo que se suspenda o que se le ordene a la señorita con la cual tenía relación amorosa, y él presumía que era su hijo, sí, que se ordene suspender el aborto que estaba por practicarse la madre de su hijo en Sí. esa semana. bien. El Bien. juez de paz de Guaminí decidió que no le haría lugar al pedido del padre, Claro. porque el padre no había hecho un reconocimiento prenatal de hijo, ya vamos a explicar bien qué es eso. Bien. Y el juzgado de paz, más que nada, recordó que el Estado el Estado tiene la obligación de garantizar la salud pública, y como garante de la salud pública Claro. debía aplicar la ley 27610, que es una ley de fomento del aborto que se ha Sí, aprobado en el Congreso de la Nación en el 30 de diciembre del 2020 y ha entrado en vigencia el 24 de enero del 2021. exactamente. Pero se olvidó el juez de paz de Guaminí, se olvidó que el Estado argentino también es garante del derecho a la vida, Claro, también está obligado a respetar el derecho a la vida del niño por nacer. claro, claro. Entonces, este papá, como no le hacía lugar este juzgado de paz letrado de Guaminí, provincia de Buenos Aires, apela esta decisión, apela esta sentencia ante la Cámara de Apelaciones Civil y Comercial de Trenquelauquen, Sí, y la Cámara Civil y Comercial de Trenquelauquen tampoco le hace lugar. qué La bárbaro. Cámara Civil y Comercial de Trenquelauquen decide darle prioridad al derecho de la mujer a decidir Claro, por sobre el derecho del padre a salvar la vida de su bebé claro. de muerte por aborto. Yo encuentro que esto es muy preocupante. Acá los jueces tienen que empezar a ser un poco más creativos, Sí, un poco más inteligentes, un poco más iluminados, y no solamente decir, bueno, no, la ley 27610, que es la ley de fomento del aborto, está en vigencia, la ley 27610 solamente le da derecho a la mujer a decidir sobre la vida de su hijo, claro. la ley 27610 tacha al hombre, hace de cuenta que el papá no existe, que la mujer ha concebido sola, Claro, claro. pero en realidad los jueces tienen que ser un poco más creativos y tratar de preservar lo que es su obligación como jueces, que es la Constitución. Totalmente. Nosotros tenemos una ley de aborto, es cierto, una ley que fomenta el aborto, tenemos que reconocerlo lamentablemente. Nuestro Congreso de la Nación la aprobó, a la ley 27610, como hemos dicho recién, el 30 de diciembre del 2020. Sí, Pero ¿qué pasa? Esta ley no esperó que se adecúe el sistema jurídico argentino para ser sancionada. Ha sido sancionada cuando teníamos una Constitución nacional que protege la vida humana desde la concepción, claro. un Código Civil que en su artículo 19 declara que se es persona desde el momento de la concepción Claro. y que toda persona tiene que ser protegida. Cuando tenemos una Constitución, en su artículo 75, inciso 23, prevé todo un régimen de seguridad social en protección del niño por nacer y de su madre, Claro. desde que se descubre el embarazo hasta el final del tiempo de lactancia. Sí, sí. ¿No pensaron nuestros legisladores que tenemos una Convención de Derechos del Niño, que su artículo 6 dice que el niño tiene derecho intrínseco a la vida? ¿Qué quiere decir intrínseco a la vida? Que lo tiene por el solo hecho de ser un niño, que no necesita que el Estado se lo otorgue o que la ley se lo reconozca, ya lo tiene por el solo hecho de ser niño. Y como ningún tratado internacional, ni la Constitución, ni nuestro Código Civil distingue entre niño por nacer y niño nacido, Claro. ¿quiénes somos nosotros para distinguir cuál niño merece protección y cuál no? Entonces yo creo que los jueces tienen que empezar a leer un poco más la Constitución Nacional y leer un poco menos una ley inferior a la Constitución, que es la ley 27610 de aborto, que solamente le otorga derecho a la mujer a decidir y es una aplanadora de los derechos de los médicos a oponerse. Claro. Todo médico sabemos que tiene derecho a no matar,
Por supuesto, todos tenemos derecho a que no se nos obligue a matar. Esta ley de aborto es una aplanadora de los derechos del padre, es una aplanadora de los derechos de los médicos y enfermeros. Claro. Pretende que maten, aunque no tengan voluntad de hacerlo, aunque tengan una conciencia formada, que les digan no debo matar. Claro, pero entonces yo creo que los jueces hoy tienen que empezar a ser un poco más creativos, a estudiar más, a leer más la Constitución y a no sacar fallos vergonzosos que tengan como consecuencia la trágica muerte de un niño violenta por aborto. Claro. Porque acá no había en juego la propiedad de un inmueble, no había en juego la inscripción de un automóvil, no había en juego un contrato de compraventa. Acá estaba en juego nada más y nada menos que la vida de un niño. Y un padre que estaba plantándose ante la justicia para defender la vida de su hijo. Totalmente. Entonces me parece a mí que es lamentable la sentencia de este juez de paz letrado de Guaminí. Me parece que es lamentable la sentencia de la Cámara de Apelaciones Civil y Comercial de la provincia de Trenquelauquen. Tenemos que recordar nosotros que no solamente hay jueces tibios así, jueces que no estudian la Constitución, también tenemos jueces. Acordémonos que el 7 de junio del 2021 ha salido en Salta una sentencia de un juzgado civil y comercial que ordenó suspender la interrupción del embarazo a una señorita fulana de tal que estaba a punto de abortar un bebé por pedido de su padre. El papá se presentó ante la justicia de Salta y el juzgado ordenó la suspensión de ese embarazo que estaba en curso en esa semana. Fue justo a tiempo y ese bebé se salvó. Qué importante. Hay otro caso también de una jueza de Chaco, por ejemplo, que directamente dictó una cautelar, una jueza de un juzgado civil y comercial del número 19, de la nominación 19 de Chaco, que ordenó suspender la aplicación de la ley 27610 y ordenó a una señorita que se abstenga de interrumpir el embarazo por pedido de su padre, por pedido del padre del niño por nacer. Ahora, también tenemos un juez federal de Mar del Plata que declaró por medida cautelar la suspensión en todo el territorio de la nación de la ley 27610. ¿Por qué? ¿Por qué motivo? Por considerar que violenta la obligación internacional que tiene el Estado, o sea, firmada en los tratados internacionales, de proteger la vida humana desde la concepción. Y porque pone en juego el derecho a la vida del niño por nacer desde la concepción. Entonces, hay otros jueces que sí tienen clara la Constitución y sí entienden la jerarquía de derechos y la poca jerarquía que tiene una ley de fomento del aborto comparándola con una constitución nacional o con los tratados internacionales. No todos los jueces son ignorantes. Entonces a los papás de los chicos por nacer que tienen a su mujer o a su esposa o a su novia o a su exmujer que está pensando en abortar, yo como abogada les diría, si alguien me consultara, por ejemplo, que existe el artículo 574 del Código Civil y Comercial de la Nación, que declara que es posible el reconocimiento del hijo por nacer, ¿qué artículo, quedando sujeto al nacimiento con vida. 574 del Código Civil. Del Código Civil y Comercial de la Nación. Habla perfecto. Expresamente del reconocimiento del hijo por nacer. Entonces yo, Juan Pérez, me presento ante el Registro Civil de Tucumán, por ejemplo, para hacer el reconocimiento prenatal del niño por nacer que fulanita de tal porta en su seno. DNI número tanto de la madre. Una pregunta, doctora. Acá es gratuito. Como Bien. todo reconocimiento de hijo es gratuito. Se paga un mínimo sellado. Y ya ese papá, ese Juan Pérez, ese papá que se presenta, déjame que te explique las consecuencias que tiene para el papá. No es solamente que le permite presentarse en un amparo a proteger la vida de su niño y va a tener legitimación para estar en ese amparo, porque ya ha reconocido al niño. También que sepa que se va a tener que hacer cargo del mantenimiento de ese niño y los alimentos de por vida si logra que nazca. Pues ya lo está reconociendo. Claro. Y esa filiación que está creando entre él y ese bebé por nacer le trae obligaciones alimentarias también, por supuesto, como a todo papá. Aquí estoy leyendo el artículo. Es posible el reconocimiento del hijo por nacer quedando sujeto al nacimiento con vida, dice el artículo 574. Exacto. Ahora, qué paradójico. La filiación va a existir y las obligaciones del padre de alimento y todas las obligaciones que nacen de la filiación van a existir desde el padre a ese niño si logramos que nazca. Si no nace, por supuesto, no tendrá ninguna obligación alimentaria. Claro, pero acá el problema está que la ley está bajo el pretexto, diría yo, de salud pública. Por eso, digo, se otorga tanta cancha abierta en este caso particular para el aborto. ¿Es eso? Exacto.
Tenemos que también, lo que vos has dicho, Fernando, es clave. Se la encuadra dentro de salud pública. Claro. Le hago una pregunta yo a doña Rosa, que está en su casa escuchándonos. Señora, ¿el embarazo es una enfermedad? Claro. Por supuesto que no. Ahí está. No lo es. El embarazo en sí no representa ninguna patología. Entonces, ¿cómo me están hablando que una ley de eliminación de niños por nacer saludables, y posible lesión definitiva de sus mamás, Claro. porque puede hasta morir una madre en un aborto, eso no te lo dice nadie cuando reparten las pastillas de misoprostol como a tontas? Perfecto. Nadie le dice, mija, usted puede perder el útero, mija, Claro. se puede desangrar. No es cool, tienen gusto a menta, es cool. Qué bárbaro, ¿no? Entonces, nadie le dice a esa niña que puede terminar muy mal. Entonces, nosotros tenemos que saber, el embarazo no es una enfermedad. Entonces, ¿cómo la eliminación de un embarazo puede estar dentro de salud pública? Perfecto. Como, por ejemplo, ahora la medicina se va a dedicar a dar el gusto a las mujeres, cuando la medicina originariamente ha sido creada como ciencia maravillosa para sanar enfermedades. Perfecto. Entonces, Ahora, una pregunta que los más, jueces ¿no? tienen que empezar a abrir un poco más el criterio y a sacar sentencias un poco más ajustadas a derecho, un poco Claro, más justas, claro. valga la redundancia. Una preguntita que quería decir, prácticamente como, a ver, va a parecer descabellado lo que digo, ¿no? Pero es casi como un juego lo que propongo. Si de pronto A ver. estás con alguien, ¿m? Y de común acuerdo decides tener un hijo, es un acuerdo contractual, un acuerdo de voluntades, en donde si Sí. todo sale bien, lo que nos propusimos es tener un hijo, salvo evidentemente que existan patologías que no permitan que éste nazca, que es un poco dentro de lo que es la inteligencia, del 574. Está bien, no lo Sí, voy sí. a reconocer, pero resulta que estoy de novio con Rosa y después en el séptimo mes, después nos peleamos, ella justo quedó embarazada y habíamos acordado tener un hijo. ¿No es así? Sí. Es como que parece frío, pero es como que acordamos tener una empresa. Al hijo yo no lo puedo disolver para que del efectivo para cada uno, pero sí quiero que este niño nazca. Digo, Claro, bueno, las personas no somos objeto de contratos. exacto, Las pero personas por eso somos digo, objeto jugando y el parece niño frío. por nacer es sujeto de derechos dentro del plan de vida de los padres. Si el Sí. plan de vida de los padres cambia porque se separan, Ujú. tiene que saber esa mamá que no tiene derecho ella sola a decidir sobre la vida del niño. Claro, es lo que Perfecto. quiero llegar. Perfecto. A ese niño lo ha concebido junto con un hombre. Perfecto. Entonces yo creo que en realidad vos te pones a ver, y si nos ponemos a explorar, no figura exactamente en ningún artículo el derecho del papá varón a permitir el nacimiento del niño. ¿Por qué? ¿Por qué no figura? Porque no estaba previsto que en una legislación tan protectora de la vida humana por nacer como la nuestra, Claro. tan históricamente protectora y la de tradición protectora de la vida por nacer, no estaba previsto que se sancione una Esta ley de locura. fomento del aborto. Sí. Pero Mara, Por eso es que no está escrito el derecho del papá a defender la vida de su niño. ¿sabés qué importante esto que vos estás transmitiendo también como abogada, como letrada, que nos vas informando acerca de los códigos, de la Constitución y demás? Es que muchas veces la opinión general o la fuerza que a veces tienen estos movimientos que promueven el aborto terminan pesando también, me parece a mí, en el criterio de algunos jueces, porque eso es es como cobardía. porque es como que está de moda hoy, ¿no? Y no tenés la valentía de bancarte Es una cobardía. los movimientos por ahí, digamos, Claro. ¿me entendés? Pero ahora, nosotros, formando esta opinión, estamos también haciendo un reclamo muy fuerte por los derechos del niño por nacer, por los derechos de los padres también en este caso, y me parece totalmente contradictorio que en el Código Civil y Comercial, en el artículo 574, hable del niño, del reconocimiento del hijo por nacer, y de repente en esta ley de aborto parece que como que todo eso no existe, ¿no? O sea, realmente... La ley de aborto está hecha para fomentar el aborto. Entonces, ¿qué hace la ley de aborto? Borra al papá, varón, Claro. que es el que generalmente defiende la vida del chico. Pero a veces el Y feminismo... dice, claro. yo me comprometo, lo voy a mantener toda la vida, tenelo y por favor entrégamelo, yo lo voy a mantener. Sé la cantidad de papás que dicen eso, nada más que no se animan a ir a la justicia. Papás, varones, plántense, los niños esperan su defensa. Totalmente. Vayan al registro, cuando dejen embarazada a una mujer, háganse cargo completamente, vayan al Perfecto. registro civil.
Perfecto. Pidan la aplicación del artículo 574, reconozcan el niño por nacer que fulanita de tal, DNI número tanto, porta en su seno y está, está presuntamente de tanto tiempo de embarazo. Perfecto. Y con ese reconocimiento, con esa actita de reconocimiento prenatal de hijo, si esa mamá embarazada, a quien dejaron embarazada, pensar en abortar, se pueden presentar en un amparo y van a estar legitimados para ese amparo. Bien, Mara. Y si se mueven rápido, un juez puede sacar rápido una sentencia en la cual ordene a esa señorita abstenerse de hacerse el aborto. Como por ejemplo pasó en San Juan. En San Juan, la Cámara de Apelaciones de Justicia de San Juan ordenó a una mujer que se abstenga de practicar la interrupción del embarazo que estaba por tramitar en esa semana. Y ese chico nació. Qué bueno, qué bueno. Porque hubo un padre ¿entendés? Que lo cuidó, entonces, la ley y los jueces. Hubo un padre que se plantó, que fue a la justicia, que estuvo bien asesorado, y hubo un juez que tuvo que hacerle lugar, le guste o no. Bueno, y vos sabés que como hombres, yo te digo que nos sale instintivamente la protección, el cuidado, hasta dar la vida por nuestros hijos. Entonces realmente esto es un llamado a los varones, que no nos dejemos avasallar por esta ley del aborto, que parece que el feminismo por un lado reclama que el hombre se haga cargo y por otro lado cuando no le conviene te manda esta ley, viste, que en donde nosotros prácticamente no existimos. Sí, pero no hay que decirlo con resentimiento, ¿no? Porque eso yo lo digo es muy materia de no sé si con resentimiento, lo digo con el amor propio de quien tiene que defender la vida, ¿no? Entonces tenemos recursos legales. Mara, yo te agradezco muchísimo tu comunicación, tu solvencia para explicarnos todas estas cosas. Y bueno, a ustedes muchas gracias por tocar este tema, porque la sociedad espera que el papá varón se plante por su hijo. No tengan miedo. Exactamente. No están solos. Muchísimas gracias, Muchas Mara. Gracias, Mara. Muy amable, la verdad, muy amable. Un abrazo. Un abrazo grande. Bueno, estuvimos hablando con Mara Mokevich. Hemos tratado el tema de los artículos que tenemos para poder defender a nuestros hijos como padres frente a un caso de aborto.